Bienvenidos sean todos a este nuevo video. En esta ocasión veremos un poco de la historia de la seguridad social, enfocándonos en cómo se desarrolla en México y asimismo veremos ejemplos de seguridad social y sus beneficios. Comencemos. Orígenes premodernos. Sociedades tradicionales. En las sociedades antiguas no existía un sistema de seguridad social formal como lo conocemos hoy. Sin embargo, la responsabilidad social de proteger a los más vulnerables recaía sobre la familia, la comunidad o en algunos casos sobre instituciones religiosas. En Egipto, Grecia y Roma, las autoridades ocasionalmente ayudaban a los pobres, pero esta asistencia no era sistemática. En la Edad Media, las órdenes religiosas y las comunidades locales brindaban apoyo a los enfermos, los ancianos y los huérfanos. Los gremios y cofradías también jugaban un papel importante proporcionando ayuda mutua entre sus miembros en caso de enfermedad, desempleo o muerte. Aunque estas formas de asistencia eran limitadas, sentaron las bases para el desarrollo de una preocupación más estructurada por la protección social. Revolución industrial. Primeras leyes de seguro social. El verdadero impulso hacia la creación de los sistemas de seguridad social formales surgió con la revolución industrial en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Con el crecimiento de las fábricas y la urbanización, las condiciones de vida y trabajo de los obreros se deterioraron. La migración de las áreas rurales a las ciudades rompió los lazos tradicionales de protección comunitaria y familiar, dejando a muchos trabajadores en condiciones precarias. Uno de los primeros sistemas de seguro social fue implementado en Alemania bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck. En 1883, Bismarck introdujo un sistema de seguro de salud obligatorio para los trabajadores, seguido por un seguro de accidentes en 1884 y un seguro de vejez e invalidez en 1889. Este modelo fue pionero porque combinaba la responsabilidad del Estado, los empleadores y los trabajadores para financiar los beneficios. Expansión internacional. El éxito del modelo alemán inspiró a otros países a seguir su ejemplo. En el Reino Unido, la Ley Nacional de Seguros de 1911 introdujo el seguro de salud y el seguro de desempleo para ciertos trabajadores. Este sistema se ha expandido significativamente después de la Segunda Guerra Mundial con la introducción del Estado en el Bienestar. Bajo el informe Bedford en 1942 se estableció un sistema de seguridad social universal en el Reino Unido, cubriendo a todos los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Este enfoque incluía no solo los seguros de vida y desempleo, sino también la educación y el acceso a la vivienda. En otros países europeos y América Latina, los sistemas de seguridad social comenzaron a desarrollarse en las primeras mitades del siglo XX. En México, por ejemplo, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943. Segunda Guerra Mundial y la expansión del estado de bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países en Europa y otras partes del mundo adoptaron un enfoque más amplio hacia la seguridad social como parte de la reconstrucción de sus economías y sociedades. El estado de bienestar, que abarcaba la seguridad social, la atención médica, la educación pública y el desempleo, se consolidó en muchos países europeos, particularmente en los países nórdicos, donde el Estado tomó una postura activa para garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt estableció el Social Security Act en 1935, creando un sistema de pensiones para los jubilados, así como seguros de desempleo y de discapacidad. Aunque el sistema estadounidense no llegó a ser tan amplio como los modelos europeos, fue un avance importante en la protección social de los ciudadanos. El movimiento hacia la universalización. En la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el derecho a la seguridad social fue reconocido como un derecho humano fundamental. La Organización Internacional del Trabajo y otras agencias internacionales comenzaron a abogar por la expansión de la seguridad social, especialmente en los países en desarrollo. Muchos países de América Latina, África y Asia adoptaron sistemas de seguridad social, aunque en muchos casos su cobertura fue limitada a trabajadores formales. En la mayoría de los países, los sistemas de seguridad social no lograron cubrir a la totalidad de la población debido a factores como la informalidad laboral y la falta de recursos estatales. Los desafíos del siglo XXI. En el siglo XXI, la seguridad social enfrenta una serie de nuevos desafíos. En primer lugar, el envejecimiento de la población en muchas partes del mundo ha puesto gran presión sobre los sistemas de pensiones y atención médica. En países como Japón, Italia y Alemania, la población está envejeciendo rápidamente, lo que significa que hay menos trabajadores activos para financiar los beneficios de los jubilados.
En segundo lugar, la globalización y la transformación del mercado laboral han dado a un aumento en el empleo precario y la informalidad laboral. Esto ha complicado la cobertura de la seguridad social, ya que muchos trabajadores en empleos temporales, autónomos o informales no están cubiertos por los sistemas tradicionales de protección. Finalmente, la pandemia de COVID-19 en 2020 puso de manifiesto la importancia de la seguridad social y expuso las debilidades de los sistemas de protección en muchos países. La crisis sanitaria y económica llevó a muchos gobiernos a implementar medidas de emergencia como pagos directos a los ciudadanos y subsidios para el desempleo, lo que subrayó la necesidad de sistemas más robustos y universales. La historia de la seguridad social en México. Siglo IX. Primeras formas de protección social. En el México del siglo IX, las primeras formas de protección social estaban asociadas a instituciones caritativas, gremios y comunidades religiosas que proporcionaban asistencia a los más necesitados. Sin embargo, estas ayudas eran limitadas y no constituían un sistema formal. Las clases más vulnerables dependían principalmente de la familia y de las redes comunitarias de apoyo. El Porfiriato, periodo de 1876 a 1911, con su fuerte impulso a la industrialización y el crecimiento de las ciudades, trajo consigo cambios significativos en las relaciones laborales. El aumento de la clase obrera urbana y la precarización de sus condiciones de vida provocaron que el gobierno porfirista implementara algunas medidas de protección laboral, aunque limitadas. En 1904 se creó una ley de accidentes de trabajo, la cual introdujo las primeras nociones de protección para los trabajadores lesionados, aunque solo cubría a algunos sectores, y en 1906 el Código de Comercio estableció regulaciones laborales. Con la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, uno de los eventos más importantes para la configuración de la seguridad social en México fue la Revolución Mexicana, la cual trajo consigo demandas de justicia social y derechos laborales. La lucha revolucionaria dio lugar a la promulgación de la Constitución de 1917, un documento avanzado para su época en materia de derechos sociales y laborales. El artículo 123 de la Constitución establece los derechos laborales fundamentales como la jornada de 8 horas, el descanso semanal, la protección para mujeres y menores, la indemnización por accidentes laborales y el derecho a un salario justo. También menciona la necesidad de crear un seguro social obligatorio para los trabajadores, lo que sentó las bases para el futuro desarrollo de la seguridad social en México. A pesar de la inclusión de estos principios, su implementación fue lenta y no se tradujo en un inmediato sistema integral. Fundación del IMSS. Un paso crucial hacia la seguridad social en México fue la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho. La creación del IMSS se dio en un contexto en el que el Estado mexicano buscaba consolidar su legitimidad después de la Revolución y la protección social se percibía como un mecanismo clave para lograr la estabilidad social y económica. El IMSS fue diseñado como una institución tripartita financiada por el Estado, los empleadores y los trabajadores. Su objetivo inicial fue proporcionar servicios médicos, seguro por accidentes de trabajo, pensiones y otros beneficios a los trabajadores acelerados del sector privado. En sus primeros años, el IMSS cubría solo un pequeño segmento de la población, especialmente en áreas urbanas e industriales, pero con el tiempo expandió su alcance. Fundación del ISSSTE. Otro hito importante de la historia de la seguridad social en México fue la fundación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1959 bajo el gobierno de Adolfo López Mateos. El ISSSTE fue creado para proporcionar seguridad social a los empleados del gobierno que hasta entonces no contaban con un sistema formal similar a los trabajadores del sector privado cubiertos por el IMSS. El ISSSTE ofrecía servicios médicos, pensiones, seguros por riesgo de trabajo, prestaciones económicas y otros beneficios a los empleados públicos federales. Su creación marcó un importante paso hacia la ampliación de la seguridad social en México, pues permitió que un sector considerable de la población, los empleados del Estado, acceder a beneficios similares a los del IMSS. En el periodo de 1970 a 1990 existió la expansión de la seguridad social. Durante estas décadas, los gobiernos mexicanos se enfocaron en la expansión de los servicios de seguridad social y en la ampliación de la cobertura tanto del IMSS como del ISSSTE, bajo la presidencia de Luis Echeverría. Estos se hicieron esfuerzos para extender la seguridad social a las zonas rurales y a los trabajadores del campo quienes no estaban cubiertos por el IMSS. En 1973 se reformó la Ley del Seguro Social para incluir prestaciones más amplias como un sistema de pensiones por vejez. Sin embargo,
Durante la década de 1980, México experimentó una severa crisis económica que afectó la capacidad del Estado para financiar los programas de seguridad social. La inflación, el desempleo y la reducción del gasto público pusieron a prueba la sostenibilidad del IMSS y del ISSSTE. Reforma al sistema de pensiones. En la década de 1990, el sistema de seguridad social en México experimentó importantes reformas. En 1997, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, se introdujo un nuevo sistema de pensiones para los trabajadores afiliados al IMSS, conocido como el Sistema de Cuentas Individuales. Este sistema constituyó el esquema de reparto en el que los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados, por un esquema de capitalización individual en el que cada trabajador aporta a su propia cuenta de retiro administrada por las administradoras de fondos para el retiro. Otro avance importante fue la creación del Seguro Popular en el año 2003 durante el gobierno de Vicente Fox. El Seguro Popular fue diseñado para proporcionar cobertura de salud a aquellos sectores de la población que no estaban afiliados ni en el IMSS ni en el ISSSTE, principalmente trabajadores informales y personas sin empleo formal. Aunque el Seguro Popular no ofrecía las mismas prestaciones que el IMSS o el ISSSTE, fue un paso significativo hacia la universalización de la atención médica en México. Ejemplos de la seguridad social en México. Estos ejemplos ilustran la diversidad de mecanismos que conforman la seguridad social en México, los cuales están diseñados para cubrir a diferentes sectores de la población y asegurar el bienestar en áreas claves como salud, vivienda y jubilación. Pero, ¿qué cubre? La seguridad social cubre una amplia gama de riesgos entre los que destacan enfermedades y maternidad, atención médica y económica durante el embarazo, parto y el puerperio, riesgos de trabajo con atención médica y económica en casos de accidentes o enfermedades laborales, invalidez y vida, con pensiones para trabajadores que pierden la capacidad de trabajar o para sus beneficiarios en caso de fallecimiento, y vejez, pensiones para trabajadores que cumplen con una determinada edad y tienen los requisitos establecidos. Ahora hablemos un poco sobre el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social cubre a los trabajadores del sector privado y a sus familias. Como beneficios tiene la atención médica, seguro de maternidad, seguro por riesgo de trabajo, pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, guarderías para hijos de trabajadores, subsidios por incapacidades laborales y su financiamiento es tripartita por los trabajadores, los empleadores y el Estado. Por su parte, el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene una cobertura para los trabajadores del gobierno y sus familias, con los beneficios de atención médica integral, seguro por riesgo de trabajo, pensiones por jubilación, vejez e invalidez, préstamos personales e hipotecarios, servicios de guardería y servicios culturales y recreativos. Su financiamiento es mediante las contribuciones del gobierno y trabajadores del sector público. Así como el IMSS y el ISSSTE, existen otros ejemplos de seguridad social en México, como son Pemex, la Sedena y la Secretaría de Marina. La historia de la seguridad social en México es ejemplo de progreso y desafío. Desde sus primeras formas rudimentarias hasta la creación de grandes instituciones como el IMSS y el ISSSTE, el país ha avanzado significativamente en la provisión de seguridad social para amplios sectores de la población. Sin embargo, problemas como la informalidad laboral, el financiamiento de los sistemas de pensiones y la calidad de los servicios de salud siguen siendo desafíos centrales que el país debe de enfrentar en el futuro. Y con esto concluimos el video. Espero les haya gustado. Ayúdenos dando like y suscríbanse para tener más videos como estos. Hasta luego.